Hola, soy Helen y hoy vamos a hablar de polaridad en las moléculas. Cuando hablamos de polaridad en las moléculas, normalmente hablamos inicialmente de polaridad en los enlaces, puesto que podemos tener enlaces que sean covalentes, polares y no polares. Este ejemplo que les estoy mostrando es un caso de un enlace covalente no polar, porque la diferencia de electronegatividad entre los átomos que constituyen ese enlace es muy poca, o prácticamente cero, de manera que no hay ninguno de los dos átomos que atraiga hacia sí con más fuerza los electrones. Se comparten básicamente igual y por lo tanto ese es un enlace covalente no polar. Tenemos enlaces covalentes polares, como este otro caso de acá, donde la diferencia en electronegatividad de cada uno de esos átomos es significativa. Y entonces vamos a tener que se nos forma una carga parcial positiva de este lado, una carga parcial negativa de este lado, porque este átomo es más electronegativo y atrae hacia él con más fuerza los electrones. Es muy importante cuando estamos hablando de polaridad de las moléculas considerar que si la molécula tiene exclusivamente enlaces no polares, la molécula será no polar. Pero si la molécula tiene enlaces que sean polares, por geometría puede ser polar o puede ser no polar. Cuando hablamos de polaridad de las moléculas, como mencionamos anteriormente, necesitamos fijarnos en la polaridad de los enlaces. Sin embargo, no solo ese criterio aplica. Tenemos que fijarnos en la simetría de la molécula y en la presencia de pares de electrones no enlazados. En este caso que tenemos acá, tenemos dos enlaces que son exactamente iguales. Entonces, sus momentos dipolares van a tener la misma magnitud pero direcciones contrarias, de manera que se van a anular y esta molécula va a ser no polar. En este otro caso que tenemos acá, tenemos un átomo central unido a tres átomos que son iguales, pero si nosotros formamos un eje de coordenadas cartesianas en este sentido, vamos a poder determinar que el componente en Y de este vector se anula con el componente en Y de cada uno de estos vectores de polaridad, de manera que en el eje Y la resultante neta es cero polaridad. Caso similar ocurre en el eje X, donde la componente en X de este vector de polaridad y el componente en X de este otro vector de polaridad también se anulan, generando moléculas que son no polares. Sucede que siempre que nosotros tengamos un átomo central exclusivamente formando enlaces, no tenga pares de electrones no enlazados, sino que esté formando solamente enlaces con átomos que son iguales, tenemos moléculas que son muy simétricas y por lo tanto son no polares. Veamos este otro ejemplo para la molécula de amoníaco. Antes de hacer el análisis tenemos que recordar que la molécula de amoníaco posee un par de electrones no enlazados en esta posición. Eso es muy importante porque recordemos que para determinar la polaridad de las moléculas necesitamos determinar si tiene pares de electrones no enlazados. Vean que en este caso tenemos un único par de electrones no enlazados, por lo que aquí se define, se demarca muy bien una zona parcialmente negativa de este lado y una zona parcialmente positiva de este lado, haciendo que la molécula sea polar. Algo importante de mencionar es que veamos que en este caso la molécula no es simétrica, porque si bien es cierto, el átomo central tiene enlaces iguales, tiene un dominio de electrones en los cuales lo que tiene es un par de electrones. De esta manera vamos a tener una molécula polar. Veamos este otro ejemplo. En este caso vamos a estudiar la molécula del diclorometano, que el diclorometano es CH2Cl2. Vamos a tener dos enlaces carbono-hidrógeno que no son polares y vamos a tener dos enlaces carbono-cloro que sí son polares. Si nosotros dibujamos un eje de coordenadas cartesianas, vamos a tener que la sumatoria en los diferentes ejes Z, Y, X de los componentes de polaridad para cada uno de los enlaces no se van a anular. De esa manera vamos a tener a una molécula que es polar.
Algo importante es que nótese que aquí no hay pares de electrones, sin embargo la molécula es polar. ¿Por qué? Porque no es una molécula simétrica, porque tenemos enlaces que son polares y que no hay simetría, por lo tanto no se cancelan esos momentos dipolares y la molécula sí es polar. Este análisis que hemos hecho es el que tienen que hacer para cualquier molécula que estén estudiando.